Bueno, entonces ahora entremos a ver cuáles son, pues hemos visto pues, la ausencia nuestra del liderazgo nacional, veamos algunos de los factores estructurales que expliquen eso para terminar con algunas propuestas concretas de las cosas sencillas, digamos, que creo que podemos empezar a hacer y particularmente en esta universidad. Entonces, pues, lo primero es que digamos, estos son los círculos viciosos, ¿no? Cuando una región es más débil económicamente, su élite es más débil económicamente. Entonces, hay menos gente preparada, hay menos gente con posibilidades de dedicarse a la política porque, pues, para hacerlo de manera, digamos, pues, sin recursos propios, mucha gente que a veces le ofrecen ciertos cargos en la administración pública y no los acepta porque es costoso y no tienen, pues, es costoso desplazarse a Bogotá y no voy a decir detalles, pero aquí en Colombia muchas de las cosas que tienen las empresas están montadas como para subsidiar a quienes viven en Bogotá. Entonces, digamos, piensan que todo el mundo tiene que estar en Bogotá. Por ejemplo, yo que vivía en Cartagena, en algunos momentos de vida me he perjudicado con traslados a Bogotá. Lo siguiente, el tema del atraso relativo de las zonas rurales del Caribe perjudica la influencia política de la costa. Y aquí hay un autor que quiero mencionar, Mancur Olson, que escribió un libro, La lógica de la acción colectiva. Él dice, cuando hay pocos productores, que es el caso de la industria, ¿quién dominaba la ANDI? Los textileros. ¿Cuántos eran los textileros? 3. Se sentaban en un comité y decían, vamos a pedir un arancel, que eso nos conviene. ¿Cuántos ganaderos hay? Miles de ganaderos, chiquitos, grandes, medianos. ¿Se ponen de acuerdo los ganaderos? No se pueden poner de acuerdo porque es muy complicado. Entonces, ¿quién tenía más poder político? Los industriales. Los ganaderos no tenían. Realmente es un mito del poder político de los ganaderos. Porque la ganadería es una actividad extensiva en tierra, pero no intensiva en capital. Entonces, digamos, una finca puede tener 1000 hectáreas, pero ahí no hay una gran inversión. Bueno, entonces, por lo tanto, pues las élites de la región son más. Lo otro, pues estamos dispersos en múltiples centros económicos. Tenemos 8 capitales. Y entonces, digamos, cualquier cosa que uno va a organizar, siempre hay alguien que le pone alguna objeción. Cuando en Antioquia hay una sola capital, un solo gobernador, un grupo empresarial, el anteriormente denominado sindicato antioqueño. Entonces se sienta el gobernador y el sindicato antioqueño y deciden qué es lo que van a hacer. Pongan a los empresarios del Caribe colombiano a conversar. Pongan a los 8 gobernadores a ponerse de acuerdo. Pues, yo tengo la experiencia con Casa Grande Caribe que muchas veces hemos intentado presentarle los resultados de Casa Grande Caribe y nunca se ha podido concretar una fecha porque cuando hay una fecha la cancelan. Porque pues sí, de 8 siempre hay alguno que no puede. Eso para una cosa sencilla, ¿cómo será para algo más complejo donde hay intereses de por medio? Otro factor, Cartagena, que es la segunda ciudad del Caribe colombiano y que debería ser importante en el liderazgo costeño, ese sí es el ejemplo vergonzoso de una crisis de liderazgo. Realmente da vergüenza la crisis de Cartagena. Pues, me duele decirlo, pero Cartagena casi que ya es heroica por lo que resiste de su dirigencia y no por los piratas o los nuevos piratas, o los nuevos piratas constructores y demás, porque no es posible, y eso tiene que ver también con factores estructurales. Cartagena no tiene una dirigencia fuerte. ¿Por qué? La industria de Cartagena es la más importante de la costa, pero no es propiedad de empresarios de cartageneros.
La refinería no es de Cartagena, es de Ecopetrol. Muchas multinacionales, las decisiones las toman en el exterior y tienen unos jefes de planta que no les interesa porque por aquí salió tanto líquido y por acá salió tanto líquido y no les interesa su entorno. Pues si les interesara en el entorno, vayan a Pasacaballo para ver cuál es el entorno de Mamonal. O sea, que es una cosita así. Y no han podido tener un impacto positivo ahí. Lo mismo pasa en el sector turístico. Los hoteles no son cadenas nacionales en su inmensa mayoría. La actividad económica pues ha cambiado. Y si uno contrasta el PIB del Caribe colombiano con Antioquia, son más o menos similares. Y cuando en Antioquia decide un gobernador, aquí son 8. Bueno, hay un factor adicional que me parece que es muy importante, sobre todo que es el sector educativo, digamos. La tecnocracia costeña es muy escasa, casi nula. Vayan a Planeación Nacional, vayan al Ministerio de Hacienda, muy poco. Sobre todo, lo importante es tener gente joven empezando la carrera para que vayan ascendiendo. Yo hice un trabajo, evalué con unos colegas hace no mucho, hace un año, el programa de becas del Banco de la República. El Banco de la República da, entre 1980 y 2016, dio 498 becas para hacer maestría y doctorado en el exterior, que son unas becas magníficas. Al que lo aceptan en Harvard le pagan la matrícula, le pagan el sostenimiento y le pagan todo lo que necesita. Y luego, pues, regresa a trabajar en el Banco de la República por un tiempo. Pues de ese grupo, solo 6 son personas oriundas del Caribe colombiano. Y conozco a los 6 bien. De esos 6 yo soy uno, y 4 los contraté yo. ¿Te gustó el tema? Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.